Bien, entonces la charla de hoy se ocupa de las campanas. No se sabe, desde luego, quién inventó las campanas, ni siquiera tampoco cuál fue el procedimiento de esta invención, y tampoco hay mitos que la expliquen, como suele haber para otros objetos menos poéticos, pongo por caso el serrucho. Se sabe, por su aparición arqueológica y por algunos escritos, que ya en la China había campanas allá por el 2000 a.C., en tiempos de la cuasi mítica dinastía Xia. Algunos siglos más tarde existieron en Egipto, en la India, en Grecia y en Roma. Desde los primeros tiempos las campanas se usaron para la comunicación. Hubo incluso una ley de uso de campanas que prohibía que una persona tuviera casi todas las campanas. Pero también se usaban campanas con K, Alejandro, como objetos rituales o como amuletos mágicos protectores. Para ahuyentar los malos espíritus, por ejemplo, se colgaban y se agitaban campanas en las puertas de las casas. Pero no servían, en cambio, para advertir la presencia de un visitante, que es lo primero que a uno se le ocurre. Bien. El uso de campanas ya con las iglesias se extendió por toda Europa. Pero parece que las campanas llegaron desde Bizancio. Las primeras se fabricaban en la región italiana de Campania y de ahí su nombre. Guasa Campania. Los recipientes de bronce. Campania hacía muy buen bronce y gracias a eso. Vaso de campana. La costumbre de colocar varias campanas afinadas en una torre apareció relativamente tarde, a las 7 u 8. En el siglo XIII, en el norte de Europa. En la Edad Media existía la siguiente costumbre, digo con respecto a las campanas, ¿no? Sí. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando un señor se moría. De este modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien. Esto es así. Claro. Uy, mirá, tocan a muerto las campanas. Pero no de quién. No, ¿y cómo decir con campanas quién murió? Pero usted va y pregunta, va a la iglesia, che, ¿quién se murió ahora? Alguien palmó, seguro. Claro. Tema Matt Monroe. Y entonces de esta manera se enteraban de que había muerto alguien y el tipo, de esa manera podía, llegó el caso, asistir al funeral. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacerla sonar durante la agonía de un señor. Uy, Dios. ¿Estoy mal, doctor? Claro. Esto tenía dos propósitos. El primero era que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. Y el segundo era ahuyentar a los malos espíritus. Y esto es porque parece que tales espíritus malignos tenían por costumbre estar al pie de la cama del enfermo, listos para importunar al recién finado. ¡Qué fulero! Vos te morías, no terminabas de morirte, que ya el espíritu estaba allí, no tenía necesidad de correrse desde el infierno. Frotándose las manos ante... Claro, ya te agarratajaba y bueno, empezó. Entonces, al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y que las almas podían ganar sin obstáculos la puerta del cielo o del infierno. Bueno, semejante creencia, a saber que las campanas ahuyentaban a los diablos, causó problemas. Y también la de creer que los malos espíritus ya estaban instalados durante la agonía. Y los problemas fueron estos, porque empezaron a cobrar. Vos te enfermabas y querías que alguien te tocara la campana para ahuyentar a la excomúnica, y te cobraban, decía acá la campana. Entonces por ahí venían los parientes de un agonizante, pedían tóqueme la campana, y si iban a una iglesia principal era muy caro, claro. Pero también porque las campanas eran más grandes y más sonoras y espantaban mejor a los demonios, convocaban mejor al funeral a la gente. Entonces cobraban precios exorbitantes. Contaremos un ejemplo conocido. En el año 1216 se creyó inminente la muerte del rey Juan sin tierra, que venía medio maltrecho por las guerras y por los excesos que en aquel tiempo hacían mal.
Además, el tipo parece que escabiaba como un loco. Bueno, eso forma parte quizá de los excesos. Los ingleses, que creían en todo esto, hicieron sonar meta, campana y campana para que el alma de Juan tuviera una salida digna. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Y claro. Todos los que hemos visto películas de Robin Hood sabemos que ese era el rey malo, ¿no? El hermano Ricardo Corazón de León. De Ricardo Corazón de León, que era el bueno. Que no estaba en las cruzadas el tipo. Estaba en las cruzadas. Juan había perdido muchos territorios en Francia. Inglaterra tenía muchos territorios en Francia y Juan los había perdido, algunos de ellos. Entonces, indignados los enemigos del monarca, se trabaron en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas. Y en aquella disputa murieron 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras no. Pero lo que no sabemos es qué pasó finalmente con el alma de Juan sin tierra, que murió nomás, tal como todos sospechaban, en aquel año, en 1216. Otro asunto en que unas campanas fueron famosas tuvo lugar en España, en el reino de Aragón. El rey Ramiro II gobernó entre 1134 y 1137. Cuentan las crónicas que lo rodeaban algunos nobles poco dóciles, que pidieron prerrogativas y aún tierras para apoyar a Ramiro. Se sabe que en aquella época el poder real todavía no estaba muy afianzado en ninguna de las naciones de Europa, que por otra parte ni siquiera eran tales, ni siquiera eran naciones todavía. Iban a faltar un par de siglos en España para que esto se consolidara, además. Claro que sí. Y entonces el poder de los varones era muy grande y a veces superior al poder real. Bueno, Ramiro, el rey, fingió aceptar las peticiones de los nobles, les entregó algunos castillos y fortalezas, y los nobles se ensoberbecieron y llegaron a creerse más importantes que el propio rey. Pero Ramiro, que medio había sido desplazado por aquellos a quienes había favorecido, es menor momento propicio para vengarse. E hizo algo horrible. Reunió a los nobles, muchos jajaja, y les dijo, miren, dice, estoy construyendo una campana cuyo sonido va a llegar hasta el rincón más remoto del reino. Todos rieron como si se tratara de una fantasía. Pero un día Ramiro reunió a los nobles más turbulentos, les mintió, les dijo que les iba a convidar un vino exquisito que tenía en la cripta, los encerró ahí y mandó unos tipos que les cortaron la cabeza a todos. Y con cada una de esas cabezas Ramiro hizo badajos para probar el sonido de sus campanas. Simpático. Finalmente quedó como martillo, ¿no? Por brindar la mejor sonoridad, el obispo de la diócesis de Aragón. Pero esa es una precisión destinada a provocar mayor rechazo entre los oyentes. Hubo algunos siglos más tarde otro problema con las campanas. Sucedió en Roma. La embajada del Reino de España ante el Vaticano, como hemos dicho el otro día, estaba en la Plaza de España. Sin embargo, el otro día estaba en la Piazza Navona. Así que le han cambiado de lugar. Hasta fines del siglo XVIII, toda la plaza estaba bajo jurisdicción de los españoles. ¿Vio la escalera de la Piazza España? Donde está Valeria Massa. Bueno, ya formaba parte de la embajada española. La gente no podía entrar ahí. Era parte de la embajada. La corona española se hizo con ese lugar en 1647 y mudó allí a sus embajadores. Bueno, las relaciones con los papas, que eran los que manejaban Roma, ¿no? Eran buenas. Hasta que llegó el conde de Olivares, que tenía una costumbre muy extraña. Convocaba a la servidumbre con las campanas del palacio. En vez de gritar, fulano, no, tocaba las campanas. Y al papa le indignó, porque a cualquier hora el tipo tocaba la campana. Por ahí quería llamar, qué sé yo. Claro, alcanzame el repasador. Sí, a las 3 de la mañana, plin, plin. Me olvidé de algo. Entonces el papa lo convocó al de Olivares y le dijo,
Mire, sonar la campana es un privilegio reservado para pocas órdenes religiosas y al propio Papa. Y, por lo tanto, esto está prohibido a los embajadores de España. El conde apeló a la benevolencia del Papa para que a España se le otorgara también ese beneficio. Pero el Papa persistió en su negativa. Olivares le dijo. El conde entonces obedeció, pero se vengó. En el patio del palacio puso un cañón y sustituyó los campanazos por cañonazos. Cada vez que quería llamar a la servidumbre, ¡pum! Un cañonazo. Me encanta. Está muy bueno eso, y entonces el Papa no tuvo otra salida que conceder al representante de España y a sus sucesores el solemne privilegio de la campana, prerrogativa que todavía conserva ese palacio. Pero también se llaman incluso entre los familiares tocando la campana. Estaba pensando también, como dijo usted hace un rato, en esa bella imagen que se utiliza cuando uno nombra a cierta especialidad de los ladrones como campana. Claro. El hacer de campana quiere decir quédate ahí en la puerta y empezar los gritos si viene la cana. Relojía que no pinte la yuca, Claro. para decirlo. O sea, tenés que tocar la campana cuando viene la policía. Y recuerdo también una bella imagen de un tango no muy conocido, tampoco quizá no muy bueno, que se llama Una tarde. Que por ahí dice, el viejo farolito, campana de la noche. Muy lindo, claro. Está bueno, ¿eh? Está buena la idea, además, de ese encendido de los faroles, de los viejos faroles cuando a la hora de la oración. Claro, el farol, ¿cuándo se enciende? Cuando viene la noche. Claro. Es campana. Dice, vos ves un farol encendido y dices, guarda que viene la Araca noche. que es de noche. Araca la noche. Qué lindo. Muy lindo, ¿eh? Muy linda figura. Bueno, también al Pichi Campana, el famoso basquetbolista. Campanear también, Lo ¿no? saludamos. Campanear Ya es más, es una extensión de la otra cosa. Campanear es vigilar. Claro. Y por extensión mirar. Relojear Claro, sí. también es de ese orden. Bien. Y esto es todo lo que tengo que decir. ¿Usted a quién quiere saludar o quién quiere dedicar esta charla sobre las campanas? Se hace ciertamente difícil, querido Alejandro, pensar en un dedicando de esta charla, pero pensando la forma en que hemos asociado las campanas con este poder eclesiástico, este poder que ha ejercido la Santa Madre Iglesia, estaba pensando en alguien que, sin pertenecer a ella, pero estando vinculado, tuvo este privilegio de hacer cosas dobles. Por un lado, predicar la fe de Dios, de ese Dios y de algunos otros, y al mismo tiempo escribir poesía erótica, y que alguna vez pudo concebir una frase que fue usada después por muchísima gente sin que muchos recuerden quién fue el autor de ella. Estoy hablando de John Donne, el poeta erótico británico, aquel que inspiró aquella frase de ¿por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando utilizada por ti. Después como título de una novela por el mismo como Hemingway, título de una novela y además como el verso entero antes de conversar. Exactamente, como acápite. ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por ti. Cosa esta de la advertencia cada vez que una campana advierte sobre alguna tragedia inminente, una sobre invasión algún muerto, de vikingos justamente, o sobre un o muerto. agonizante. Exactamente. Es uno, el muerto, y el agonizante antes. Y es bueno preguntarse qué está haciendo uno con la propia alma antes de andar dando condolencias allí donde nadie lo llamó. Este discurso tan bello de Dorio, que tiene un si es no es de mormónico, en la medida en que nos está convocando al arrepentimiento, pero prevalece la poesía en él, de todos modos. Que es cuando más me gustan los discursos religiosos, cuando tienen ese toque celestial y cuando de la poesía y no el terrenal del toma y daca. Claro, exactamente, casi preelectoral, que también conocemos por aquí. Bien, señores, vamos a escuchar entonces un tango que evidentemente, y por una vez creo que acertamos, está escrito pensando en las campanas. Se llama Talán Talán. Claro. Si es que no es un tango acerca de la extinción de los bosques, no sé qué me pesco. Hay también, discúlpeme, toda una
estética de campanas en el ferrocarril y en los tranguayes. ¿Sabe que nos olvidamos de Me estaba eso. acordando, yo en realidad lo que me acababa de acordar brevemente era de las campanas navales, en los barcos, en la vida naval hay un uso de la campana, que después se suplantó también por el silbato en la subida a bordo de algún oficial, etcétera. Pero efectivamente, yo que soy nieto de un ferroviario, recuerdo con nostalgia y con gran cariño ese sonido de la campana colgante en la estación, con ese mismo diseño británico en todo el Y también el tranguay. El tranguay, claro. El tranvía tenía una campanita, el campanín, como en el tango cornetín, ¿no? Y también para bajarse, había que tirar de un piolín y sonaba una campanita, una campana un poco milla, pero campana al fin. Hubo campanas en las escuelas también, ¿no? También, bueno, las campanas escolares. Hay muchos libros de lectura que se llamarán, o se olvidaron de llamarse Campana de mi escuela. Qué linda idea, che. Bueno, había una campana en la... Debe haber todavía campanas en todas las escuelas, en desuso probablemente, porque el timbre vino desventajosamente a reemplazarla, ¿no? No crea que quedan muchas campanas, ¿eh? Yo que recorro escuelas viejas por ahí en busca y se las roban. Se las llevan. Se las roban. ¿Quién se afanó las campanas, doctor Filmus, de todas las escuelas? No es más Filmus el ministro, le dijo. Con razón. Talán, que digan dónde están, viejo, vamos. Talán, pasa el tranvía por Tucumán. Y Talán se llama este tango del tiempo de mi abuelo, que cantará Jorge Vidal. Qué grande. Adelante.